Satoshi maníacos, Bitcoin no solo cae. Uy, Bitcoin despierta. Strategy, la empresa de Michael Saylor, vendió 32 BTC por unos 2,5 millones de dólares, justo cuando los productos cripto sufren salidas enormes y BTC pelea cerca de los $70.800. Y sí, 32 Bitcoin no destruyen una tesorería gigante. Pero cuando el mayor acumulador corporativo vende aunque sea una pequeña parte, el mercado se hace una pregunta inevitable. ¿Esto es debilidad, o estamos viendo una reconfiguración silenciosa? Ayer y durante el fin de semana el ambiente ya venía cargado. Bitcoin había perdido impulso, Ethereum seguía bajo presión alrededor de los $1.960, la tensión entre Estados Unidos e Irán volvía a meter ruido macro, y junio empezaba con esa sensación rara de mercado cansado, como si todos estuvieran esperando un golpe más. Pero mientras muchos solo miran la vela roja, por debajo se están moviendo otras cosas: permisos, derivados, liquidez institucional, productos regulados, stablecoins y custodia. Por eso hoy no vamos a leer esta caída como un simple susto de precio, hoy vamos a leerla como una maquinaria cripto que se ajusta por dentro. El mapa de hoy tiene 3 noticias que no se pueden pasar por alto porque son muy claras. Primera, Bitcoin entra en una zona delicada, con soporte de corto plazo cerca de $71.400 y una posible recuperación hacia $78.200 si los compradores defienden esa base. Segunda, los ETP cripto sangran $1.670 millones en salidas semanales, con Bitcoin llevándose la mayor parte del golpe. Tercera, mientras el dinero parece salir por un lado, Kraken prepara futuros perpetuos regulados de Bitcoin para clientes institucionales estadounidenses bajo el paraguas de la CFTC. Así que, criptonautas, aquí está la contradicción del día. Por fuera vemos retirada, miedo y presión. Por dentro vemos rediseño, permisos y canales nuevos. Y ese detalle es importante, porque cuando el precio cae sin una historia de fondo, el miedo manda, pero cuando la infraestructura avanza al mismo tiempo, el mensaje cambia. Ya no estamos ante un mercado simplemente asustado, sino ante un ecosistema que se contrae por arriba mientras se ordena por abajo. Es como ver humo en la superficie y escuchar máquinas trabajando bajo el suelo. Algo se está moviendo antes de que la mayoría entienda la obra completa, y eso, hoy mismo, puede valer más que cualquier titular rápido. La regla de riesgo de hoy es sencilla. Cuando Bitcoin cae, el inversor pequeño suele reaccionar con miedo, pero cuando el sistema financiero prepara derivados regulados, reorganiza liquidez y abre nuevos carriles institucionales, no está improvisando por emoción, está tomando posición. La pregunta importante es quién va a controlar el volumen cuando el próximo ciclo vuelva a encender la pantalla. Primero miremos a Bitcoin. BTC llegó a tocar mínimos intradía cerca de $70.858, mientras el mercado intenta no perder la zona psicológica de los 70.000. Esto ya no es una corrección limpia de manual, es presión real dentro del circuito financiero cripto. Sin embargo, hay una zona que hoy pesa mucho, los $71.400 como base de coste de holders de corto plazo. Pero si esa zona cae con fuerza, entonces el miedo técnico se mezcla con salidas institucionales, tensión geopolítica y nervios de inicio de mes. Y aquí entra la primera evidencia dura. Los ETP cripto registraron $1.670 millones en salidas, una de las mayores retiradas semanales del año, con Bitcoin perdiendo 1.440 millones y Ether otros 257 millones. Esto no es un rumor de redes ni un titular para asustar. Es flujo de capital saliendo de productos regulados, y cuando ese flujo se va, el precio no baja solo por emoción, baja por presión mecánica, reequilibrio y retirada de liquidez. Las manos fuertes no siempre hacen ruido, a veces no necesitan publicar mensajes dramáticos, simplemente reducen exposición, dejan que el gráfico cuente el resto. Pero fíjate en esto, porque aquí aparece el giro.
Justo cuando los ETP sangran, Strategy vende 32 BTC por primera vez desde 2022, pasando de 843.738 a 843.706 Bitcoin. La venta fue pequeña frente a su tesorería total. Pero el mercado no reaccionó al tamaño, reaccionó al símbolo, porque Strategy se había convertido en la imagen máxima de acumulación corporativa. Strategy no vendió porque Bitcoin haya muerto, ni porque Saylor haya abandonado el barco con música triste de fondo. La venta se hizo para financiar distribuciones de acciones preferentes. Y esa diferencia importa, porque muestra que Bitcoin está entrando en una fase donde incluso los grandes acumuladores deben coordinar BTC con deuda, acciones, dividendos, obligaciones corporativas y presión bursátil. No estamos viendo solo miedo, estamos viendo a Bitcoin chocando con la ingeniería financiera que empieza a rodearlo. Durante años el relato era simple: comprar, guardar y no vender nunca. Ahora el entorno es más complejo: empresas con tesorerías cripto, accionistas, costes, balances públicos, deuda y mercados tradicionales mirando cada movimiento. Entonces, la reconfiguración no ocurre dentro de la red Bitcoin, que sigue produciendo bloques como siempre, ocurre alrededor, en los ETF, los ETP, los custodios, los derivados, las rampas de acceso y los vehículos financieros que convierten BTC en producto institucional. Mientras tanto, la tensión entre Estados Unidos e Irán añade otra capa de presión. Cuando el mercado huele conflicto, petróleo o incertidumbre geopolítica, muchos inversores no se ponen filosóficos, venden riesgo, buscan liquidez y luego ya preguntan. Pero así funcionan los mercados cuando el miedo entra por la puerta y todos quieren saber dónde está la salida de emergencia. Ahora viene la parte que cambia la historia. Mientras el precio cae y los fondos sangran, Kraken espera lanzar futuros perpetuos de Bitcoin regulados por la CFTC para clientes institucionales de Estados Unidos. Y esto, guerreros del bloque, no es un detalle técnico. Los perpetuos han sido durante años el corazón del volumen cripto offshore, un territorio lejos del control estadounidense. Ahora la pregunta ya no es si esos productos existirán, sino con qué reglas y con qué vigilancia. Estados Unidos no quiere que ese volumen viva fuera, quiere traerlo dentro de su marco. Ahí se ve la reconfiguración silenciosa. Primero el mercado offshore crea el producto, luego el regulador lo observa, después llegan Coinbase, Kraken, intermediarios institucionales y una nueva carretera regulada para el capital profesional. De repente, lo que antes parecía territorio salvaje empieza a convertirse en autopista financiera. No es que el sistema haya descubierto Bitcoin ayer, es que ahora está construyendo carriles para negociar Bitcoin. Por otro lado, Europa tampoco está quieta. Desde el BCE advierten que las stablecoins pueden traer al mundo tokenizado viejos riesgos financieros. Corridas, ventas forzadas, presión bancaria y problemas de transmisión monetaria. Traducido al idioma de la calle, Europa mira las stablecoins y ve dólares digitales privados creciendo demasiado rápido. Por eso defiende el euro digital y el dinero mayorista tokenizado de Banco Central. No es solo miedo a cripto, es miedo a perder el control del dinero programable. Y aquí vuelve Satoshi Nakamoto como una sombra digna sobre todo este movimiento. Satoshi diseñó Bitcoin para eliminar la necesidad de intermediarios de confianza, una idea revolucionaria. Pero hoy los intermediarios no intentan cambiar el bloque de Bitcoin, intentan instalarse en los bordes: custodia, fondos, derivados, stablecoins, pagos, rampas, liquidez, regulación. Bitcoin sigue siendo descentralizado, sí, pero el mercado que se construye encima de Bitcoin puede terminar pasando por puertas vigiladas, con normas, permisos y custodios. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Ethereum bajo presión, Strategy vendiendo una pequeña porción simbólica, ETP Crypto perdiendo 1.670 millones y geopolítica golpeando el apetito por riesgo. Al mismo tiempo, tenemos nuevos productos regulados preparando el terreno para absorber volumen.
No son noticias sueltas, son señales de una reorganización mientras el mercado solo mira el susto. El escenario A es claro. Si BTC defiende la zona de 70.000 a 71.400, el mercado puede interpretar esta sacudida como limpieza de exceso antes de buscar 78.200. El escenario B también está abierto. Si Bitcoin pierde soporte y las salidas continúan, el mercado puede entrar en una fase de miedo más profundo, con presión sobre fondos, mineros, empresas tesorería y altcoins. Pero la revelación final no está en adivinar una vela verde o roja. La revelación es que el sistema está cambiando la forma de envolver Bitcoin, moverlo, custodiarlo y regularlo. Antes la pregunta era si las instituciones comprarían BTC. Ahora la pregunta es grande: ¿en qué productos lo meterán? ¿Qué derivados moverán el volumen? ¿Qué custodios guardarán las monedas y qué reguladores marcarán el perímetro? Por lo cual, Satoshi maníacos, hoy no caigamos en la lectura fácil. Sí, Bitcoin cae, Strategy vende y los ETF sangran, pero mientras todos miran el golpe, la arquitectura del próximo mercado se está colocando. Y cuando el precio vuelva a despertar, muchos descubrirán que el terreno ya no es el mismo. Porque en cripto no solo gana quien mira la vela, gana quien entiende quién está cambiando las reglas mientras todos tiemblan. Dale like, suscríbete, activa la campana porque esta reconfiguración ya empezó. Bitcoin puede temblar hoy, pero la historia real se está escribiendo debajo del precio, en silencio, ante nuestros propios ojos.